Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Soy John Caicedo y los saludo desde Dorito, Putumayo, desde el sur de Colombia. Gracias por escuchar Cuerdas de Amor. Quiero agradecer a nuestra pastora Blanca que me ha permitido en estos días reemplazarla en este bello programa por los compromisos adquiridos por ella. Y es para mí, en lo personal, el predicar es algo en lo que me deleito y en lo que he soñado toda mi vida. Y que aunque sé que existen personas que merecen este privilegio mucho más que mi persona, por su capacidad, por su compromiso y por su entrega, agradezco el que Dios me haya tenido en cuenta para tan hermosa oportunidad. Gracias, mi pastora, la quiero en el amor de Cristo. Espero que todos ustedes hayan sido edificados en estos mensajes que Dios nos permite escuchar para el conocimiento de las Escrituras. Y continuamos con la pregunta, y para el día de hoy ¿es cierto que por seguir a Cristo seré vituperado y afligido? Vamos a tener una reflexión muy cercana a las Escrituras, así que si tú tienes una Biblia, Reina Valera 60, te animo a que me acompañes. De lo contrario, escúchame atentamente, pero quiero que lo sigas con detenimiento, porque Dios tiene algo especial para ti ante esta pregunta sobre el ser vituperado y el ser afligido. No sé cómo sea la conversión de cada uno de ustedes. Hablo de aquellos que cuando estaban en medio de tantas cosas, te presentaron a Jesús, y cuando en ese momento sentiste que tenías una oportunidad de conocer a Dios, que le estabas buscando, pero por medio de alguien lo conociste y te enamoraste de Dios. Para mi caso, fue un 25 de enero. Dios me fue presentado a través de una reunión en una iglesia, y de ahí mis ojos fueron abiertos y dije, quiero conocer a Dios, quiero servir a Dios. Entonces llegué a la que hoy es mi iglesia, la Iglesia Cristiana de los Hechos, y empecé una carrera por conocerle. Y cuando en ese tiempo tuve un cambio abrupto, donde desplacé las parrandas, el desenfreno del alcohol, el de fumar una cajetilla diaria, el de andar llegando a la casa a los 3 días y cosas similares, viene un cambio en mí y lo primero que me gano es a mi familia, porque la tenía perdida con mi madre. Guía, te amo mucho. Entonces, cuando pensé que tenía el mundo apoyándome, se vinieron los problemas en mi universidad. Y los entiendo a ellos porque después de ser un muchacho vulgar, recochero, patán, etc., vengo transformado a la universidad y cuando esperaba el favor de ellos, me empezaron a decir cuánta cosa se les ocurría. Yo solo reía externamente, pero por dentro tengo que confesar que me dolía un poco, porque yo quería compartir esto que estaba viviendo, pero realmente no lo logré con muchos de los que estuve. A veces era tanta la recocha que me hacían, que a veces me iba al baño y con algunas lágrimas en los ojos decía, pero ¿por qué hablan así de ti, Señor? Y yo no lo entendía hasta que el tiempo me lo mostró. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado en nuestras aflicciones? Algunos han llorado por problemas en el hogar, por algunos de sus hijos, por su trabajo, por sus padres, etc. Entonces debes conocer el proceso de formación a través de la aflicción. Y entonces entramos a esta corta historia que les deseo mostrar. Génesis capítulo 37, versículo 32 al 35. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. En esta última fracción del versículo comprendemos a través de la historia bíblica que José fue amado por su padre y que fue envidiado por sus hermanos. Cuando entra la envidia a nuestro corazón, a nuestro interior, este te hace propuestas en tu vida, empieza a manejar y a sacar lo peor de ti. Una vez dentro de tu vida, estás a punto de ser arruinado. Pero entonces en la historia, la envidia llegó a los hermanos de José y lo llevaron a meterlo a un foso, a tratarlo mal, a tratar de matarlo, y luego termina siendo vendido como esclavo en Egipto. Una vez José en Egipto es usado, luego metido a la cárcel por un crimen que no cometió, interpreta los sueños y luego sale como uno de los hombres más importantes de Egipto,
y que ayuda a muchas naciones a la provisión en medio de la sequía que duraría aproximadamente unos 7 años. Entonces, esta parte de la historia dimensiona todo lo que vamos a aprender. Génesis capítulo 45 versículo del 1 al 8 dice: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces entran los hermanos de José, ellos no lo reconocen. Entonces contiene José una gran emoción en sí. Versículo 2: Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Ustedes se imaginan la cara y las emociones de los hermanos? Ellos debían haber pensado inicialmente: uy, este es mi hermano y tiene toda la autoridad del mundo, él nos va a destrozar. Él les hizo una pregunta muy importante para él y no podían contestarle porque estaban perplejos, estaban helados. Tal vez ellos hubiesen pensado: uy, no, si yo hubiera sido José, estos hermanos no hubiera quedado ni uno, no hubiera quedado ninguno al frente de mí. Pero era José y él tenía un corazón sobrenatural. Versículo 4: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6: Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José, el soñador, era interpretado de manera incorrecta de parte de sus hermanos y lo ponen en esa situación. Y José, conforme pasa el tiempo y lo que va viviendo a través de lo que acabamos de leer, tiene la interpretación correcta de por qué Dios lo puso ahí. Si hubiera sido cualquiera de sus otros hermanos que tenían dañado el corazón, al que le hubiese tocado todo eso, hubiese reaccionado de otra manera, cambiando toda la historia. Pero en José existía un buen corazón. Eso no quiere decir que no le dolía lo que le sucedió, porque si leemos lo que dice la Escritura, dice que no podía contenerse porque era muy difícil de manejar para él. Lo mismo y la misma situación que ayuda a formar para bien a alguien puede ser la misma situación que destruye a ese otro alguien. O sea, lo que te formó a ti, a otro puede ser que lo destruya. Vamos a tomar un ejemplo. Puede ser un ascenso corporativo de una empresa. Tú dices: estoy para servir, para ayudar para mis compañeros, para mejorar las condiciones cuando esté arriba, para ser más humilde, etc. Caso contrario, a otros que ascienden, en vez de servir mejor, empiezan a mandar mejor, empiezan a subyugar a su gente, a creerse mejor que los demás, a ser arrogantes, etc. Es el corazón que se tiene ante las situaciones lo que determina el propósito de Dios. Ahora, tomemos a Jacob. Jacob era un hombre tremendo de Dios. Él miró una escalera donde ascendían y descendían ángeles. Peleó con el ángel por la bendición y tenía una promesa enorme en sus hijos, cosa que cualquiera de nosotros hubiésemos querido tener. Y José fue un hombre que tuvo sueños, interpretó los sueños, fue ascendido en todo lo que lo ponían y se hizo un hombre superior. ¿Por qué Dios no le dijo a Jacob que su hijo estaba vivo? ¿Y por qué Dios no le dijo a José que su padre estaba vivo? ¿Por qué Dios, por medio de una revelación, no sé, cualquiera, así como la que ellos vivieron, porque Dios no les mostró que ambos estaban vivos? Porque si leemos, la prueba de Jacob fue la muerte de su hijo. El dolor más grande fue eso. Y para José, lo primero que le preguntó a sus hermanos fue: ¿vive aún mi padre? ¿Por qué? Porque era de importancia para él. Cualquiera diría: no, era solo una cuestión de que Dios le dijese: amado José, tu padre vive.
o a Jacob: amado Jacob, tu hijo vive. Pero esto nunca pasó. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que las revelaciones te van a ser siempre dadas a ti. Y estamos muy equivocados, porque Dios dará su revelación en el momento justo de tu vida. Si Dios le hubiese revelado a ellos que estaban vivos, terminarían arruinando el propósito de Dios en cada uno de ellos. Jacob hubiese ido a buscarle y José habría hecho todo lo posible con sus riquezas de por medio para ir a recogerlo. Entonces, esta es la promesa, y lo que parece una aflicción, lo que parece el vituperio más grande, termina siendo una gran bendición para tu vida, para tu casa, para tu empresa, para tus hijos, para todo aquello que tocan tus manos. Es entender que estamos siendo formados por Dios. Escúchalo muy bien, es la formación de Dios. Él tiene grandes cosas para ti, solo que no lo debes de arruinar y tener una actitud positiva ante los problemas que te están aquejando. Entonces, para mi caso, entendí que cuando iba al baño a estar a solas con Dios, a preguntarle el por qué me trataban así, el por qué hablaban así, por qué me estaba pasando esto, entonces entendí en el tiempo de que Él me estaba colocando en esa situación porque me estaba formando, estaba estableciendo un carácter en mí, me estaba preparando para lo que iba a ser la revolución juvenil en la iglesia de los Hechos de aquel entonces, donde estos jóvenes salieron al ministerio y estuve en esa oleada participando con ellos en el propósito de Dios. No sé cuál sea tu situación, lo ignoro totalmente, pero quiero decirte que Dios tiene un propósito enorme en todo lo que te está afectando en este momento. Por eso tal vez a mí en lo personal me gusta tanto ese versículo bíblico que dice en Mateo capítulo 5 versículo 11 al 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que, amigo que me escuchas, adelante, para atrás ni para tomar impulso, como dicen por ahí, porque grande es el galardón que te está aguardando. Ante la pregunta que planteábamos en este audio es: sí, vas a ser vituperado y vas a ser perseguido, pero todo tiene un propósito. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Mañana los espero.